Nos encontramos nuevamente en la grabación de la audiencia pública. La misma se reanuda después del decreto realizado por el juzgado, señalando que se procede entonces a proferir la sentencia correspondiente en el presente asunto. Dejamos constancia de la presencia de los apoderados de las partes, así como de la representante legal de la entidad demandada. La sentencia es del siguiente tenor. En el evento en que tengan cualquier dificultad de tipo técnico, dejen de escuchar, se desconecten o cualquier otra situación, por favor informarla de manera inmediata. El señor oficial mayor del juzgado, quien ya les indico en este momento el número de WhatsApp para cualquier situación, 316-567-4665. La sentencia es del siguiente tenor. En escrito presentado ante la Oficina Judicial de la Ciudad de Ibagué el día 27 de enero del año 2020, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria de Transporte y Logística de Colombia, SNTT, a través de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria frente a la empresa, frente a la Cooperativa de Transportadores de Servicio Urbano del Tolima, Cotrautor, con el propósito de que en síntesis se declare, conforme la página 6 del cuaderno 01, el desconocimiento de la cláusula de tercera de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre las partes y como consecuencia se señale que la empresa Cotrautor no ha cancelado de forma correcta la cuota sindical, ordenando el descuento de las mismas, cancelando el efectivo retroactivo de los descuentos, junto con la indexación respectiva, así como los perjuicios ocasionados con la falta de retención de las cuotas sindicales. Frente a estas pretensiones, la empresa demandada se opuso, indicando que no adeuda ninguna suma por concepto de cuotas sindicales. Dado que en el artículo 280 del Código General del Proceso, el cual se aplica por el principio de integración normativa, conforme lo dispuesto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, produciéndose la sentencia dentro de un sistema de oralidad, procederá el juzgado al examen crítico de los medios de convicción, a fin de otorgar la razón a quien corresponda, para lo cual se precisa de las siguientes consideraciones. Presupuestos procesales. El plenario exhibe la constitución válida de la relación jurídico-procesal, pues en él se encuentran concurriendo los presupuestos procesales por haberse dirigido la demanda ante el despacho, la cual reúne los requisitos formales en virtud del mandato conferido por quien en calidad de demandante tiene capacidad para ser parte y comparecer al proceso, frente a quien igualmente posee plena capacidad para asumir la defensa de sus intereses. Alegaciones de las partes. El apoderado judicial de la parte demandante señala que en este proceso la existencia de la Convención Colectiva de Trabajo no se está desconociendo y por lo tanto no se puede pedir para darle validez la presencia de sellos del Ministerio del Trabajo, señalando que para ello algunas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que igualmente no está desconocida, que incluso fue confesado que todos los trabajadores de la empresa son beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo y que en este evento se tiene que, de acuerdo con el listado aportado por la propia empresa, se encuentra el total de trabajadores que eran beneficiarios de la Convención Colectiva, pero que no se recibieron las sumas indicadas por Cotrautor, señalando entonces que nadie puede crear su propia prueba y que no se aportaron certificaciones bancarias, sin que esa carencia pueda ser suplida con la afirmación acerca del pago, señalando entonces que además los documentos como comprobantes de egreso fueron generados por la propia empresa y por lo tanto está demostrada la existencia de la obligación sin que se haya demostrado el pago, haciendo alusión al principio de la carga de la prueba. Se señaló entonces que al no haber recibido el sindicato las sumas de dinero y haber sido consignadas las mismas o haber reportado la prueba que lo demuestre, se tiene entonces que el documento fue creado por ellos mismos, en donde se establece el número de trabajadores frente a los cuales debía realizarse los respectivos descuentos. A su turno, el apoderado judicial de la parte demandada solicita se nieguen las pretensiones de la demanda al señalar no se encuentran probados los supuestos fácticos sobre los cuales descansan las mismas, señalando que no existe confesión por parte de la gerente, que los aportes sindicales de los años 2018 a 2020 sí se efectuaron, que es falso afirmar lo contrario, que existen los comprobantes de egreso y que en este evento incluso figuran las cuentas a las cuales se hicieron los respectivos descuentos, el pago de los respectivos descuentos, y que analizando los documentos se indicó el valor efectuado por los descuentos sin que se pueda entonces desconocer por parte del sindicato haber recibido tales pagos.
En cuanto a la relación de trabajadores en número de 350, siempre el contractual ha insistido en que se llegue a la relación correspondiente y el sindicato se ha abstenido de hacerlo, señalando que se limitó a pasar cuentas de cobro con ese número de trabajadores. En tal sentido, al estar demostrados los pagos y no ser posible negar la ocurrencia de los mismos, solicita y se nieguen las pretensiones de la demanda. De acuerdo con la fijación del litigio realizada en la audiencia anterior, se tiene que el problema jurídico que debe desarrollar el juzgado dentro de esta sentencia se concentra en determinar si hubo o no desconocimiento por la parte demandada acerca del contenido de la convención colectiva de trabajo suscrita con el sindicato y si se adeudan o no dineros por descuentos de la cuota sindical, de lo cual se podía derivar las demás pretensiones contenidas en el introductorio. La tesis que sostendrá el juzgado en esta sentencia es que no se logró acreditar por la parte demandante que la parte accionada estuviese desconociendo el contenido del artículo 3 de la Convención Colectiva de Trabajo y que, por lo tanto, no existe deuda en favor del sindicato por cuotas sindicales pretendidas en la demanda, así como tampoco es dable reconocimiento de la indemnización de perjuicios solicitados en la demanda, al no estar acreditado que existan trabajadores afiliados al sindicato o beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo a quienes no se les haya efectuado el descuento de la cuota sindical durante los años 2018 a 2020. Para sostener esta tesis, el juzgado procederá al análisis del acervo probatorio y la definición jurídica del asunto bajo estudio. Debe señalarse entonces en un primer momento que de acuerdo con la certificación que se expide para el efecto la coordinadora del Grupo de Archivos Sindical del Ministerio del Trabajo, con fecha del 11 de diciembre del año 2019, visible en la página 180 del cuaderno 03, se da cuenta de la existencia de la organización sindical denominada Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de Industria de Transporte y Logística de Colombia, SNTT de Colombia, y que este es un sindicato de primer grado y de industria. Se tiene que el artículo 37 del decreto 2351 de 1965, que modificó el artículo 470 del Código Sustantivo del Trabajo, define el campo de aplicación de la convención colectiva para los afiliados del sindicato que hayan celebrado una convención y para quienes se adhieran a ella cuando el sindicato es minoritario, abro comillas, las convenciones colectivas entre patronos y sindicatos, cuyo número de afiliados no exceda de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, solamente son aplicables a los miembros del sindicato que las haya celebrado y a quienes adhieran a ellas o ingresen posteriormente al sindicato. Cierro comillas. De manera que los efectos y beneficios sindicales en este primer evento solo corresponden a los afiliados y a quienes de manera voluntaria se adhieran a las condiciones de la convención colectiva. Sin embargo, tratándose de sindicatos mayoritarios, los efectos se extienden de manera automática, haciendo que lo propio aplique para todos los trabajadores, entendiendo que la legislación entiende por sindicato mayoritario aquel cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, tal como lo establece el artículo 471 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 38 del decreto 2351 de 1965. Dice este artículo, abro comillas, cuando en la convención colectiva sea parte de un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados. Lo dispuesto en este artículo se aplica también cuando el número de afiliados al sindicato llegare a exceder del límite indicado con posterioridad a la firma de la convención. Cierro comillas. De modo que para examinar el reclamo sobre las cuotas sindicales que efectuó la organización sindical SNTT, es menester determinar en primer lugar si se trata de un sindicato de carácter minoritario o mayoritario, a efectos de conculcar si las cuotas que echa de menos la organización sindical procedían de manera automática frente a la totalidad de los trabajadores por ministerio legal o exclusivamente de sus afiliados y los trabajadores que se hubieran beneficiado de las prerrogativas pactadas en las convenciones. En lo que respecta al asunto, la jurisprudencia nacional ha determinado que no existe solemnidad en cuanto a la demostración de la condición de la organización sindical, por lo que a través de cualquier medio probatorio es dable concluir si es de carácter minoritario o mayoritario. Abro comillas, dice la Corte. Para la Corte es claro que del referido texto se desprende sin lugar a duda el reconocimiento por el Instituto de Seguros Sociales que la organización sindical Sintraís es mayoritaria y siendo eso así, es menester recordar que para demostrar si un sindicato, como en el asunto subexamen, agrupa a más de la tercera parte de los trabajadores de la entidad, no se requiere de prueba solemne,
Así lo ha sostenido la Corte, entre otras, en la sentencia del 28 de febrero del 2003, radicación 18.253, de agosto 5 del 2003, radicación 20.458 y septiembre 29 de 2003, radicación 20.868. En esta última dijo: con todo, quiere la sala advertir que para demostrarse que un sindicato es mayoritario, no necesariamente debe establecerse a través del censo, pues existen distintos medios de prueba del orden legal a los cuales puede acudir las partes y el juez. Cierro comillas, véase la sentencia SL 3597 del año 2020, radicación 51.722 del 16 de septiembre del año 2020. Se tiene entonces que en este evento, al examinar los medios de prueba que reposan dentro del expediente, se encuentran entre ellos los listados de afiliados remitidos por el sindicato a través de cuentas de cobro que efectuó mes a mes a partir del año 2018, señalando que, analizado en conjunto estos medios de prueba, oscilaba entre 10 o 13 afiliados. Señalando pues que en este evento, si bien se desconoce la totalidad del número de trabajadores de la empresa accionada, ese tendría entonces que, justamente ante esta falta de prueba, no habría posibilidad de determinar en primer momento si se trata de un sindicato mayoritario o minoritario. Sin embargo, teniendo en cuenta justamente los listados que fueron aportados por la empresa demandada Cotrautol, en los cuales se indican los trabajadores a los cuales se les aplicó el descuento correspondiente y que se analizará pues ya más detenidamente más adelante, se tendría que, teniendo en cuenta el número de trabajadores que eventualmente eran beneficiarios de la convención, pues se tiene entonces que se trataría de un sindicato minoritario cuyos beneficios aplicarían en principio exclusivamente a sus afiliados. Ahora sí, existe la posibilidad de que trabajadores no afiliados al sindicato se acojan a los contenidos de las convenciones colectivas para obtener sus beneficios, dando lugar al descuento respectivo de las cuotas sindicales que haya determinado el colectivo para cada anualidad. Entonces se tiene que en este evento no existe duda, tal como se verá a continuación, de acuerdo con el contenido propio de la Convención Colectiva de Trabajo, que pese a que Cotrautol es un sindicato de carácter minoritario, se tiene entonces que hay trabajadores no afiliados que se beneficiaron de los convenios, entonces surgiendo la obligación de los trabajadores de hacer el pago de la cuota sindical vigente para el contrato de trabajo y a su vez al empleador realizar el descuento correspondiente para ponerlo a órdenes de la organización sindical en la forma que señala el decreto 2264 del 16 de octubre del año 2013, por el cual se reglamentan los artículos 400 del Código Sustantivo del Trabajo y 68 de la Ley 50 de 1990, que en su texto reza, abro comillas, artículo primero: con el fin de garantizar que las organizaciones sindicales puedan recaudar oportunamente las cuotas fijadas por la ley y los estatutos sindicales para su funcionamiento, el empleador tiene la obligación de, literal C, retener y entregar a la organización sindical las sumas que los trabajadores no sindicalizados deben pagar a estas por beneficio de la convención colectiva en los términos del artículo 68 de la Ley 50 de 1990, salvo que exista renuncia expresa a los beneficios del acuerdo. Cierro comillas. Frente al recaudo de las cuotas sindicales de las organizaciones de esta índole, en sentencia SL 3597 del año 2020, con ponencia del doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, se anotó lo siguiente, abro comillas: en nuestro ordenamiento jurídico existen por lo menos dos modalidades o variables de pago de cuotas sindicales que el empleador está en la obligación de retener y entregar a la respectiva organización sindical. En primer lugar, las cuotas sindicales propias de los afiliados a la respectiva organización, conforme lo previsto en el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 23 del decreto 2351 de 1965. Nótese que estas cuotas son aprobadas por cada organización sindical en ejercicio de su autonomía y por principio solo afectan a los trabajadores afiliados, de modo que una vez se produzca su renuncia o expulsión del sindicato, cesa la obligación de retener y pagar la correspondiente cuota. Asimismo, las cuotas sindicales para los trabajadores no afiliados a la organización sindical, que pese a ello se benefician de la Convención Colectiva de Trabajo, según lo prevé el artículo 39 del Decreto 2351 de 1965, modificado por el artículo 68 de la Ley 50 de 1990. En este caso, cuando el instrumento colectivo negociado por un sindicato se extiende más allá de sus afiliados, bien por su condición de organización mayoritaria o porque cada trabajador no sindicalizado se adhiere al acuerdo extralegal en los términos de los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, automáticamente se genera en cabeza del no afiliado la obligación del pago de la misma cuota sindical ordinaria. Cierro comillas.
Es menester recordar que en cuanto se reclama el cobro de cuotas sindicales que debía realizar el empleador de los salarios devengados por los trabajadores afiliados al sindicato, y en este caso específico de los beneficiarios de los convenios de la organización sindical, aunque no estuviesen sindicalizados, y que no hayan renunciado a tales prerrogativas, la Corte Suprema de Justicia en la sentencia con el radicado número 17.795 del 27 de febrero del 2002, con ponencia del magistrado José Roberto Herrera Vergara, concretó lo siguiente, abro comillas. Consideró el tribunal que el sindicato demandante debió acreditar que previo a la exigibilidad de la obligación legal de retención y pago de la demandada, le dio cabal cumplimiento a la exigencia de reporte de la nómina. Por lo anterior, aclaró que si la demandada no cumplió con su obligación en la forma que pretende la demandante, esta última también incumplió con la suya al no acreditarle el número de trabajadores que pertenecían a la organización sindical en calidad de afiliados a partir del año 1995. Precisó que si el sindicato no estaba de acuerdo con ello, debió alegar y determinar en este proceso la forma como dejó de hacerlo, indicando a qué trabajadores sindicalizados o no sindicalizados beneficiarios de las distintas convenciones colectivas dejó de realizarles el descuento de sus salarios por aportes sindicales, lo cual no hizo. Sostuvo que no existe cláusula convencional alguna dentro de las allegadas al proceso que prescriban obligación automática de recaudar y pagar las cuotas de afiliados y no sindicalizados, así como la obligación de efectuar los pagos. Tampoco le corresponde a la empresa pagar de su propio patrimonio los dineros que originalmente deben cancelar los afiliados al sindicato y excepcionalmente los no afiliados, pero que se benefician de la convención colectiva de trabajo por efecto de su extensión. Reitera que no se presentó la nómina de afiliados a la demandada. Cierro comillas. En este evento, entonces, para que la parte accionante pueda lograr la prosperidad de sus pretensiones, debía allegar medios de prueba que tuvieran como propósito establecer cuáles serían los valores adeudados por las cuotas sindicales que no habían sido retenidas por el empleador. Se tiene que como medios de prueba se allegó las convenciones colectivas suscritas entre la organización sindical demandante, su directiva Tolima, Ollivagué, y la empresa demandada Cotrautor, por los periodos que se indican a continuación, junto con las respectivas notas de depósito, señalando entonces que, de acuerdo con lo presupuestado en el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, procede su valoración. Convención Colectiva 2014-2015, visible en la página 151 del cuaderno 3 en adelante, con vigencia del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015, nota de depósito del 7 de marzo del 2014, visible en la página 60 del cuaderno 03. Convención Colectiva 2016 a 2017, visible en la página 159 del cuaderno 3, cuya vigencia data del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017, con nota de depósito del 10 de febrero del 2017, debe ser la página 59 del cuaderno 03. Convención Colectiva 2018-2020, visible en la página 168 del cuaderno 3, vigente del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2020, con la nota de depósito del 2 de agosto del año 2018, voy a hacer la página 177 del cuaderno 03. Se tiene entonces que la cláusula primera de las convenciones traídas a colación de manera uniforme tienen el siguiente texto. Cotrautor reconoce al Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios de Transporte y Logística de Colombia, SNTT, como representante de los trabajadores vinculados a la empresa que acrediten su afiliación a esa organización sindical en los asuntos relacionados con la solución de conflictos obrero-patronales de orden individual o colectivo. Por su parte, en la cláusula tercera de las convenciones colectivas se observa el siguiente tenor. En la convención colectiva 2014-2015 se dice: la empresa descontará de su salario a cada trabajador afiliado a la SNTT o beneficiario de la convención el valor de las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias que la organización sindical establezca, y Cotrautor Limitada entregará estas sumas a la organización sindical en los 5 primeros días del mes siguiente. Cierro comillas. Parágrafo. Cotrautor Limitada igualmente enviará mensualmente a la organización sindical SNTT, su directiva Tolima, la relación de los descuentos realizados conjuntamente con las sumas descontadas a los trabajadores. Para el efecto, el sindicato remitirá mensualmente a Cotrautor la lista de sus afiliados que estén vinculados laboralmente con la empresa. En la Convención Colectiva 2016 a 2017 se señala también igualmente que la empresa descontará de los trabajadores afiliados o de los beneficiarios de la convención las cuotas sindicales, que las entregará a la organización en los 5 días siguientes, e igualmente se hace alusión a que Cotrautor enviará la relación de los descuentos realizados y que el sindicato remitirá mensualmente a Cotrautor la lista de afiliados que estén vinculados laboralmente con la empresa.
En la Convención Colectiva 2018-2020, señala que Contrautol cumplirá con lo expuesto en las normas del Código Sustantivo de Trabajo relacionado con los descuentos sindicales de los trabajadores afiliados a la organización sindical, SNTT, su directiva Tolima y las cuotas por beneficio convencional, suministrando el listado de los trabajadores a quienes les efectúe el descuento respectivo, indicando periodo y valor. La empresa descontará de su salario a cada trabajador afiliado a la SNTT o beneficiario de la convención el valor de las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias que la organización sindical establezca, y Contrautol le entregará estas sumas a la organización sindical en los primeros 5 días del mes siguiente. Parágrafo. Contrautol igualmente enviará mensualmente a la organización sindical su directiva Tolima la relación de los descuentos realizados conjuntamente con las sumas descontadas a los trabajadores. Para el efecto, el sindicato remitirá mensualmente a Contrautol la lista de sus afiliados que estén vinculados laboralmente con la empresa. Se tiene entonces que en este evento está totalmente claro que las partes en contienda conocían que tanto afiliados como no afiliados, beneficiarios de las prerrogativas sindicales, debían aplicarse los descuentos por la cuota sindical, y que en este evento existe un solo caso, el del trabajador Roosevelt Eduardo Cuellar Mateus, quien el 27 de diciembre del 2018 presentó su renuncia a la organización sindical como a los beneficios de las convenciones colectivas, desde la página 84 de la contestación de la demanda que está en el PDF con el numeral 14, señalando entonces que a excepción de este trabajador, a partir de la fecha de su renuncia a la organización sindical y a los beneficios de las convenciones, la empresa estaba en la obligación de recaudar el valor de la cuota sindical de cada uno de sus colaboradores, con la obligación que existía por parte del sindicato de remitir los listados de afiliados vinculados laboralmente, y señalando entonces que en este aspecto se evidencia que el sindicato efectivamente enviaba cuentas de cobro, de las cuales existen probanzas desde los meses de enero del 2018 a diciembre del 2020, y que remitía con ellos el listado de afiliados, señalando que en este se observa un número aproximado de 10 personas, variando en algunos meses este número. Pero que en este evento se hacía limitación a estos afiliados, pese a que de manera extraña, conforme con los testimonios que fueron recaudados en el día de hoy, se mencionó tanto en el interrogatorio de parte por el representante legal del sindicato que no se mandaba una lista real de afiliados, de los afiliados al sindicato, con el propósito, pues al parecer, de evitar que se tomaran represalias, pero destacando que no existe ninguna prueba que demuestre en el plenario que efectivamente se hubiese tomado algún tipo de represalia frente a alguna persona afiliada a este sindicato por el hecho de ser afiliado. Que entonces, en tal sentido, el mismo sindicato está reconociendo que no cumplió a cabalidad con esta labor porque justamente omitió realizar el reporte de los afiliados que verdaderamente tenía. Sin embargo, y pese a esto, y ya que efectivamente no existe en la convención colectiva ninguna sanción por no haber cumplido con su labor el sindicato, efectivamente se tiene entonces que se pasaba una cuenta de cobro por un determinado valor, se pasaba una lista de afiliados que, como se indica, no rebasaban el número de 13 afiliados en cada mes, y que en este aspecto justamente se tiene que, pese a esa situación, la empresa demandada Contrautol sí realizaba descuentos y realizaba pagos al sindicato por concepto de cuota sindical. Señalando entonces, ahora sí que para determinar si existe una obligación pecuniaria por dicho concepto, es necesario cotejar los documentos que ha remitido tanto la parte accionante como la demandada a fin de determinar si existe un valor por cuota sindical que no se haya descontado y trasladado a la organización sindical. Señalando entonces que esta cifra no puede ser una abstracción, una suposición, sino que debe existir una prueba en concreto que dé cuenta de las relaciones laborales vigentes en cada periodo, señalando que existen salvedades e implicaciones que pueden darse en los contratos de trabajo sin que se pueda suponer que los contratos de trabajo se permanecen inmutables durante el tiempo, señalando que esos descuentos que se realizan por la parte demandada se deben hacer mes a mes, que dependen de los ingresos de cada trabajador y que por lo tanto no es posible pretender, digamos, que con una abstracción o una posible número de trabajadores sobre los cuales posiblemente se omitió el pago, se procediera a propeller algún tipo de condena. En este sentido, entonces,
se debía contar con documentos tales como desprendibles de nómina, copias de los contratos de trabajo, liquidaciones o por lo menos un listado en el que el sindicato indicara cuáles trabajadores no afiliados, beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo, no fueron aplicados a estas personas los descuentos de la cuota sindical, debiendo con precisión haber aportado medios de prueba sobre este aspecto, señalando que en este evento no se cuenta con una prueba de tales connotaciones y que por lo tanto pues no hay lugar a ordenar el pago de ese reclamo. Debe señalarse que se tiene en este evento que el sindicato partió de un supuesto que era un número base de trabajadores que estaba determinado, el número de 350 trabajadores beneficiarios de la Convención Colectiva de Trabajo, que se entendió el sindicato era el número que correspondía al número de totalidad de trabajadores de la empresa. Este número de 350 pues se señala o se advierte al depósito de la convención colectiva vigente en los años 2016 a 2017, en donde se señala este número con la anotación de que en ese documento se encuentra inmersa la firma del representante de contraautor, véase la página 59 del cuaderno 3. Igualmente, en la nota depositaria de la Convención Colectiva 2018-2020, visible en la página 177 del mismo cuaderno, ciertamente sí se alude a este número de 350. Pero, analizando justamente los medios de prueba de orden documental, no se observa ningún listado que pudiera dar fe que efectivamente para esas fechas hubiese 350 trabajadores activos en contraautor que se beneficiaran de la Convención Colectiva del Trabajo. Por el contrario, de acuerdo con lo afirmado por el propio representante legal del sindicato, señor José Ignacio Quiñones González, no conoce el listado real que hubiese conducido a afirmar que al momento de hacer el depósito que haya habido 350 trabajadores. Él anunció que eso se debió quedar pactado en la convención. Lo cierto es que no es así, sino que fue el momento, digamos, de informar el número de beneficiarios de la convención, que se estableció un número de 350, pero realmente desconoce si se hizo efectivamente un listado, una relación frente a este punto. Adicionalmente, confesó también el propio representante que nunca se ocuparon en los años 2018, 2019 o 2020 de confirmar efectivamente el número de trabajadores activos de Cotrautol y menos aún de aquellos trabajadores beneficiarios de la convención colectiva que no se encontraban afiliados a la organización sindical, con la cual por lo menos partir de un posible número real de trabajadores a los que eventualmente se pudo haber omitido realizar el descuento correspondiente. Y solución que deducían esos números de la cantidad de vehículos que tenía la entidad Cotrautol. Sin embargo, tampoco el sindicato ahondó en que le fueran relacionados el número total de vehículos que tuviese en los años 2018, 2019 o 2020, que hubiese pedido a Cotrautol el número de esta cantidad de vehículos que pudiera tener Cotrautol para deducir un posible número de trabajadores, señalando entonces que de manera concreta el sindicato, ni siquiera el sindicato, que es quien pide en esta demanda tener en cuenta algunos trabajadores a quienes no les fueron aplicados los descuentos, no tienen ni siquiera la menor certeza de cuántos o cuáles podrían ser estos trabajadores. Igualmente se le preguntó si sabe cuál era el número aproximado de trabajadores que pudiera haber en estos 3 años. Señala pues que igualmente desconoce, señalando pues que no se han realizado, digamos, ninguna solicitud precisa en este aspecto a Cotrautol y que considera pues efectivamente que desconoce ese valor y que justamente las cuentas de cobro se basaron en esa afirmación que se hizo en el momento de hacer el depósito, que se decía que era para 350 trabajadores. Valor que se itera por parte del juzgado, no está soportado en ningún medio de prueba y que incluso con el medio de prueba de interrogatorio de parte y los testimonios, pues se tiene que este valor no fue tomado de un listado real de trabajadores, sino que fue un estimado que se estableció al momento de hacer el depósito y que, por supuesto, aun si se estimara que para el año 2017 ese era el número de trabajadores, pues ese número no puede estimarse que permanezca durante los años 2018, 2019 y 2020. Señalando entonces que en este aspecto
en similar sentido, se preguntó al señor Alfredo Medina Urbano, quien es dirigente de la Junta Directiva Nacional en calidad de tesorero de SNTT, señalando efectivamente que en cuanto a ese número, desconoce realmente el número total de trabajadores que pudiera tener la empresa en los años 2018, 2019 y 2020, y aludió también a ese número de 350 personas, haciendo alusión a ese depósito que otrora se hizo de la Convención Colectiva de Trabajo, pero que no se ha corroborado por parte del sindicato, ni se ha efectuado por lo menos un listado que dé indicio de cuántos serían los trabajadores en los que eventualmente no se hubiera efectuado el correspondiente descuento. Estima este testigo que siempre había 300 trabajadores, pero pues tal situación realmente no se compasa con los medios de prueba que han sido recaudados en a nivel documental, y que pues además en los años 2018 en adelante él está encargado a nivel nacional, y pues que desconocería los pormenores de la empresa contractual, de la cual además tampoco ha sido trabajador, señalando entonces en este aspecto que de similar manera, el testigo Gerardo Valderrama Ochoa, quien sí es trabajador de Cotrautor y además pertenece en calidad de tesorero a la subdirectiva Ibagué, se tiene entonces que él también desconoce el número total de trabajadores que pudo haber de manera real en los años 2018, 2019 y 2020, que ese listado de 350 personas supuestamente dice, en primer momento afirmó que sí se había realizado, pero posteriormente dice que nunca miró ese listado. Y más adelante, cuando se le pregunta acerca si justamente puede dar fe de qué número probable de trabajadores hubiese en la empresa, pues señala que como se encuentra por motivos de salud trabajando desde casa hace varios meses, pues realmente desconoce quiénes puedan ser actualmente trabajadores, desconoce cualquier nombre de alguna persona que no estuviera efectuándosele descuentos. Y en tal sentido, pues efectivamente no se tratan de medios de prueba de los cuales de manera directa se puede esclarecer el número total de afiliados o el número total de personas no afiliadas, beneficiarias de la convención colectiva, a quienes no se haya aplicado el descuento. En cuanto al interrogatorio de parte de la representante legal de la entidad demandada, se tiene que efectivamente ella lo que hace es explicar justamente cómo hacían sin el listado teniendo en cuenta que el sindicato no les efectuaba el listado de las personas beneficiarias de la convención no afiliados. Sin embargo, para poder determinar y hacer los descuentos y cumplir con su obligación, procedía a tener en cuenta, digamos, el número total de conductores con contrato a término fijo que estuviesen vinculados a quienes justamente les era aplicable la normativa de la convención colectiva en cuanto al aumento salarial para personas que ganaban el salario mínimo, y que restando de ello las personas que se encontraban afiliadas a otras organizaciones sindicales efectuaban entonces el descuento por todas las restantes, pues considerando que eran beneficiarias de la convención colectiva firmada con SNTT, pese a que no se encontraban pues afiliados a dicha organización sindical. Entonces, de esa manera se observa entonces que efectivamente existen unas cuotas unas cuotas sindicales tendientes a que fueron efectivamente pagadas a la organización sindical, y que en este evento pues se tiene que los descuentos correspondían para el año 2018 a 16.554.50 pesos, para el año 2019 17.713 pesos y 18.865 pesos para el año 2020, esto de acuerdo con las páginas 24, 62 y 82 de la contestación de la demanda, que está visible en el PDF con el numeral 14, señalando entonces que en criterio del sindicato debió hacerse sobre un total de 350 trabajadores de manera consonante y uniforme durante los 3 años, y que esto, digamos, era lo que se plasmaba en las cuentas de cobro que eran presentadas ante Cotrautor, señalando entonces que de enero a septiembre del 2018 se hizo por un valor de 5.794.075 pesos, representados por 350 trabajadores. En octubre del 2018 se hacía la anotación de que eran 13 los afiliados al sindicato, en noviembre del 2018 12 afiliados, pidiendo una suma igual de dinero.
En el 24 de enero del 2019, por 11 afiliados, se hace una solicitud por 6.199.550 pesos a razón de 17.713 por 350 trabajadores. En febrero del 2019, con 13 afiliados, por la misma suma de dinero. En febrero del 2019, también con 10 afiliados, por el mismo valor. En abril a diciembre del 2019, con 11 afiliados y por una suma igual. En enero a diciembre del 2020, por la suma de 6.602.750 pesos a razón de 18.865 pesos por 350 trabajadores, de los cuales 11 se encontraban afiliados al sindicato. Esto se puede ver en las páginas 24, 26, 28, 30. Permítanme un momento, por favor, qué pena. Ya qué pena la interrupción. Les decía entonces que esto se puede ver en las páginas 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 72, 74, 76, 78, 80 y 82 de la contestación de la demanda, ya sea el PDF que está visible en el numeral 14. Entonces, ese tiene que, de acuerdo con el medio de prueba que fue aportado por la empresa demandada contra autor, conforme con la prueba que de carácter oficioso había decretado este juzgado y que se encuentra visible en el PDF con el numeral 24, se efectuaron descuentos de los meses de enero del 2018 a diciembre del 2020, de acuerdo con el número de trabajadores que se indica a continuación. En enero, les voy a hacer la relación de algunos de los meses y señalando pues que es innecesario nombrar cada uno de los meses y valores, sino que para tener una relación, esta tabla igualmente hará parte del acta que contiene la grabación de la presente, el resumen de la grabación de esta audiencia, señalando entonces que en cada uno de esos listados se establece de manera diferente estos afiliados. Les voy a relatar, como les digo, algunos de estos meses. En enero del 2018, por 139 trabajadores, se descontó 2.301.810 pesos. En febrero del 2018, 144 trabajadores, 2.384.640 pesos. Para el mes de marzo del 2018, por 145 trabajadores, 2.401.200 pesos. Para el mes de abril del 2018, por 146 trabajadores, la suma de 2.434.320. Así se va relacionando todo el año 2018. Para el año 2019, en enero, 224 trabajadores, 3.599.292 pesos. Para febrero del 2019, por 205 trabajadores, 3.295.222 pesos. Para el mes de marzo del 2019, por 197 trabajadores, 3.239.729 pesos. Así se continúa con la relación del año 2019. En 2020, por el mes de enero, por 108 trabajadores, 1.829.646 pesos. El mes de febrero, 94 trabajadores, por 1.577.957 pesos. Para el mes de marzo, también 96 trabajadores, 1.305.102 pesos. Para el mes de abril, se relacionan únicamente 12 trabajadores por 47.793 pesos. En el mes de mayo del 2020 no se hace. En el mes de junio, 57 trabajadores por 611.390 pesos. Por el año julio de 2020, 62 trabajadores por 713.972 pesos. Y así continúa una relación ya para diciembre del 2020 con 106 trabajadores por 1.240.653 pesos. Se señala entonces que en este aspecto cobra total importancia el escrito de demanda, señalando que en este evento, desde el escrito de demanda, se confesó por el sindicato que Contrautol sí efectuó descuentos frente a trabajadores, que el sindicato recibió los pagos por el descuento de esos trabajadores. Lo que estaba, digamos, en inconformidad por parte del sindicato era que no se hizo por el número total de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva, que ellos estimaban era en el número de los 350 y que es la diferencia en el número de trabajadores sobre el punto en que se centró la demanda. Es, digamos, con base en estos hechos que se plantearon en la demanda, como deben entenderse las pretensiones.
y cómo se realizó la defensa de la entidad demandada, sin que sea darle, en punto de las alegaciones finales del apoderado de la parte demandante, dar un giro a las pretensiones indicando que no se recibió valor alguno por la organización sindical por concepto de cuotas sindicales, que debe ordenarse el pago del mismo conforme a los listados de trabajadores que fueron relacionados por la entidad demandada y que, al no existir extractos bancarios, no está aprobado el pago. Debe señalarse entonces que el juzgado no comparte estas argumentaciones por los siguientes motivos. Primero, porque en la propia demanda se confesó que se recibieron descuentos por un número determinado de trabajadores y lo que se echaba de menos por parte de la organización sindical es que no se haya realizado sobre la totalidad de 350 trabajadores. Solamente para poner un ejemplo, el juzgado señala lo relacionado en los hechos 19 el hecho 20 de la demanda, en donde dice: en el mes de febrero del año 2019, por ejemplo, se solicitó el descuento para 337 trabajadores no afiliados beneficiarios de la convención y la empresa solo le descontó a 205 de ellos. Para el mes de febrero del 2019, aquí señala la totalidad se beneficia de la convención. En el mes de enero solicitó para 337 trabajadores y el descuento fue realizado a 212. En el mes de diciembre del 2018 solicitó descuento por 338 trabajadores y se realizó, qué pena, aquí no alcanzó a visualizar el número, porque tomé un pantallazo y me tapa, bueno, pero de todas maneras, a título de ejemplo, se entregó para 237 personas. En el mes de noviembre del 2018 se solicitó para 338 y el descuento se realizó a 237. Estos son los hechos 20, 21, 22, 23, 24 de la demanda, y así lo relaciona también en el 25, señalando de octubre del 2018, solicitó para 337, se realizó por 254 personas, y así sucesivamente, de donde diáfanamente se desprende que el sindicato sí recibió descuentos. Como se indica, la diferencia o la razón por la cual presentó esta demanda es porque estimaba que debía hacerse sobre 350 trabajadores y no sobre los 254, 124, 278, 212, 205, etcétera, sobre los cuales sí se efectuó el descuento y fueron realizados, y por lo tanto el juzgado no acepta el argumento de que al no estar los extractos bancarios no pueden tenerse por acreditados los pagos, puesto que se parte de la propia confesión en la demanda realizada por la organización sindical en cuanto a que sí se recibieron, y que la diferencia justamente era contabilizando, digamos, los 350 personas que ellos estimaban eran los trabajadores beneficiarios de la convención colectiva, restando aquellas en las que la empresa sí realizó el aporte. Entonces, en este sentido, se tiene que, adicionalmente, los documentos que fueron aportados por la parte demandada, esto es, aquellos en la contestación de la demanda relacionados con la relación de comprobantes de egreso, que es más, se coteja el listado aportado por la empresa que está visible en el PDF de folio 24 con el listado de los comprobantes de egreso que fueron aportados por la contestación de la demanda, y estos coinciden en los valores, es decir, el valor que se manifiesta para el mes de enero del 2018 está pagado en los primeros días del mes de febrero del año 2018, y así sucesivamente. En términos generales, está coherente, digamos, la información que se suministra en los listados, que está visible en el PDF del folio 24, PDF número 24, con los documentos que fueron aportados con la contestación de la demanda relacionados con la relación de los comprobantes de egreso, señalando que estos documentos no fueron tachados o desconocidos por la parte activa y, por lo tanto, unidos a la propia confesión efectuada en la demanda en cuanto a que el sindicato sí recibió aportes sindicales, aunque en un número de trabajadores menor al que ellos estimaban, sin que se haya siquiera cuestionado el valor de salarios sobre los cuales se habían hecho los descuentos, ni se señaló que el valor por los 205 o 230 o cualquier número de trabajadores sobre los cuales mensualmente se hacían los descuentos no estuvieran apegados a la ley. O sea, no se hizo el reclamo diciendo que frente a los trabajadores que se hayan efectuado los descuentos se haya consignado un valor inferior al que correspondía, sino que aquí lo que se estaba discutiendo es que se tenía como número de referencia el de 350 trabajadores y la empresa consignó por un número menor a esos. Ahora, entonces, se señala que no puede, pues, en las alegaciones finales pretenderse modificar las pretensiones y hechos de la demanda, y que en tal sentido justamente el juzgado ha hecho el análisis teniendo en cuenta que lo que se echaba de menos en este asunto era que había un número
X de trabajadores que estimaba la organización sindical no se habían efectuado descuentos como beneficiarios de la convención colectiva sin estar afiliados al mismo, y que justamente por el contrario a ello sí se efectuaron descuentos por un número determinado de trabajadores, que en este caso estaría relacionado en los listados provenientes de la empresa contraautor e igualmente cotejados con los comprobantes de egreso de donde se puede demostrar su pago, analizado además con la confesión propia que se parte en un propio escrito de demanda. Entonces, en este sentido, se tiene entonces que, de acuerdo con los medios de prueba de orden documental, en primer lugar, pues, y cotejándolos también con el medio de prueba de orden testimonial e interrogatorios de parte, se tiene por demostrado que el empleador contraautor, pese a que el sindicato no le enviaba la lista total de afiliados, así como tampoco la relación de no afiliados beneficiarios de la convención, tanto así que ni siquiera a este juzgado la llegó, la empresa procedió a efectuar descuentos respecto de los conductores vinculados con contratos de trabajo a término fijo, es decir, de aquellas personas que eventualmente eran beneficiarios del aumento salarial que estaba pactado en la convención colectiva, y les hacía, digamos, y como no tenía un listado preciso, lo que hizo fue descontar el número de personas que estaban afiliadas a otras organizaciones sindicales, y, digamos, también hacer el descuento frente a las personas que se indicaban como afiliados del sindicato SNTT, que eran alrededor del número de 10 personas, con algunas variaciones, y de esa manera hacía el descuento. Entonces, en este punto se tiene que toda la diferencia y lo que se está deprecando en esta demanda parte de una suposición que realiza el sindicato acerca del número probable de trabajadores, conforme lo mencionado al momento de realizar el depósito de las convenciones colectivas, pero que no se acompasa con la realidad. Es decir, no existe medio de prueba que efectivamente determine que hubo un listado donde reposen esos primeros 350 trabajadores, los cuales podrían ser válidos para el momento en que se hizo el depósito. No obstante, no se puede establecer que ese número haya permanecido constante durante 3 años, y mucho menos conforme el medio de prueba de orden testimonial, acompasado con el medio de prueba documental, que hacia 2020 se nota disminuyó notablemente el personal vinculado, señalando que esto lo señala el propio testigo de la parte demandante, el señor Gerardo, que indica que hubo desvinculaciones a raíz de la pandemia, y que pues en el caso de él, por algún periodo le fueron solamente pagadas las afiliaciones a salud y pensión, dejado de recibir salarios, y que ya posteriormente se fue normalizando su actividad, pues señalando que hasta el momento incluso trabaja sin asistir a la empresa. Pero entonces en este evento justamente es imposible que con base en ese número de 350 que se estimó era el posible número de beneficiarios en ese entonces el depósito, no se puede extender para todos los meses y años que se están solicitando en la demanda para hacer una diferencia o restar con los aportes que efectivamente sí fueron realizados por la empresa y pagados al sindicato, sin que se pueda conocer por parte del sindicato que efectivamente sí recibió valores por los afiliados, por los personas afiliadas, así como por los no afiliados beneficiarios de la convención colectiva de trabajo en los listados o conforme con los listados que fueron aportados por la empresa demandada, y que se insiste no pueden ser desconocidos, ya que en la propia demanda se venía aceptando que estos sí fueron pagados. En cuanto a, en tal virtud, pues al no estar demostrado justamente que el empleador dejó de hacer las retenciones de cuotas sindicales frente a un número de trabajadores determinado, y sin que se pueda, con la suposición de los 350 trabajadores, proceder a hacer ningún tipo de cuantificación, pues efectivamente no hay lugar a la posibilidad de las pretensiones relacionadas con el pago de estas cuotas. En cuanto a la indemnización de perjuicios, se tiene pues que en este aspecto la organización sindical carece de fines lucrativos a luces del artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo, y por tanto el hecho de no percibir cuotas sindicales desmejoraría su funcionamiento, y por lo tanto pues afectaría el desarrollo de las garantías sindicales protegidos tanto por el derecho internacional como por la legislación nacional, y por lo tanto de probarse un perjuicio a la organización sindical relacionada con la abstención por parte del empleador de realizar los descuentos a las cuotas sindicales, podría eventualmente ordenarse su reparo, el cual debía ser resarcido con el propio patrimonio de la empresa, tal como se ha referido, entre otras, en la sentencia SL, como se refirió de manera expresa en la sentencia SL 3597 del año 2020, en donde efectivamente impuso a título de indemnización de perjuicios unas sumas de dinero en atención a que se habían dejado de descontar cuotas sindicales. Sin embargo, en este evento, esta sentencia no puede ser aplicable, puesto que no está demostrado que la empleadora haya dejado de efectuar descuentos a favor de los trabajadores
de trabajadores afiliados al sindicato o no afiliados beneficiarios de la convención colectiva, distintos de aquellos por los cuales sí efectuó las retenciones y las envió al sindicato correspondiente. En tal sentido, también se absorberá de estas pretensiones. Excepciones, teniendo en cuenta la decisión que se avecina, el juzgado se exime de analizar las excepciones propuestas por Básica. Costas, teniendo en cuenta el acuerdo número 1887 del año 2003, emanado de la Sala del Consejo Superior de la Judicatura, se tiene que, dada la participación del apoderado de la parte demandada, se condenará en costas a la entidad demandante a favor de aquella, señalando como aquí dice el derecho, el equivalente al 6% de las pretensiones señaladas en la demanda, lo que equivale a una suma de 1.053.363,6 pesos. Decisión. Ante la ausencia de causal alguna o defecto que invalide la actuación y el mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagué, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, absolver a la cooperativa de transportadores del servicio urbano del Tolima, Cotrautol, identificada con NIC 890-701-0190-4, de las pretensiones incoadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia, SNTT. Segundo, condenar en costas a la demandante a favor de la demandada, fijándose como agencias en derecho el equivalente al 6% de las pretensiones incoadas, equivalente a la suma de 1.053.363,6 pesos. Tercero, consúltese esta sentencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión Laboral, si no fuere apelada. Esta sentencia se notifica oralmente en estrados a las partes. Listo. ¿Pido la palabra? Apoderado de la parte demandante. Ok, listo. Voy a interponer recurso de apelación, primero indicando lo presente, que conforme a la Corte Suprema de Justicia de la Casación Laboral, magistrado ponente Fernando Castillo Cadena, STL 10-103-26-2017, número 7-19-27, no se puede limitar el tiempo en la apelación, toda vez de que la apelación es el derrotero, conforme al principio de consonancia de cada uno de los puntos los cuales el superior va a revisar. Y como tal voy a ser bastante juicioso respecto a cada uno de los puntos. Dicha sentencia antes indicada indica, no obstante, enseguida observa que en ese momento de la vista pública el juez advirtió que la abogada de la demandante tiene 1 minuto para concretar la sustentación, frente a lo cual esta le reproche que el otro extremo contó con un tiempo ampliamente superior al contestar la demanda. El despacho declaró que eran escenarios procesales distintos y luego que el juez decidió suprimirle la palabra a la apoderada, permitiéndole su uso una sola vez, concedió recurso de apelación, frente a lo cual la abogada interpuso apelación y nulidad, que fueron despachadas desfavorablemente. Para esta sala de la Corte, el manejo que le dio el juez de primera instancia a la referida situación no se compasa con las reglas jurisprudenciales descritas en la medida que obstruyen debidamente la sustentación de la apoderada, pese a la importancia mayúscula que tiene este acto procesal, que por demás irradia la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. Después de indicado lo anterior, igualmente también digo que no voy a ser súper extenso y tampoco seré repetitivo, que en ese caso el juez sí puede entrar a direccionar, que es distinto a limitar. Bueno, primero, en primera medida quiero indicar que al momento de empezar la sentencia, de manera respetuosa indico, la juez entra en un terreno bastante peligroso y que podía ser de pronto confuso, sin embargo posteriormente se fue aclarando. ¿Por qué? Porque llega a indicar una cuestión que ni siquiera fue planteada en la demanda respecto al estudio del sindicato mayoritario y se da a entender de una forma u otra que no estaban obligados, en principio, a descontar las cuotas sindicales. ¿Y por qué digo que llega a ser peligroso? Porque ha pasado en otras empresas, las cuales, menos mal ya después creo que queda claro, y con esto quiero que quede más claro en el tribunal, después dijo, bueno, entonces no descuento esto porque esto como tal fue indicado. Respecto a lo que el sindicato fuera mayoritario, eso en ningún momento se planteó en la demanda. Es más, si hacemos un control B en el escrito de demanda, la palabra mayoritario ni siquiera aparece, tampoco aparece, digamos, en la contestación de la demanda, por lo cual sí fue una cuestión en la cual en principio el despacho entró a sorprender con algo que no estaba ni siquiera en la fijación de la litis. No obstante lo anterior, posteriormente se entra a verificar otras cuestiones, porque acá lo que se indica es que eran trabajadores que eran beneficiarios de la convención colectiva como tal, no porque el factor generador fuera que el sindicato fuera mayoritario. Eso se fue supremamente claro por parte de la organización sindical. Entonces tenemos como indiqué anteriormente, se indica que por disposición ni siquiera convencional, aunque está convencional, porque en los eventos que una convención colectiva le sea aplicada a otras personas que no hacen parte del sindicato, nace la obligación como tal a nivel legal de pagar la cuota sindical. Entonces, eso es, digamos, la primera cuestión con el despacho. Ahora bien, a pesar de que el suscriptor lo explicó de manera clara, el despacho se equivoca y pienso que esta equivocación es bastante
mayúscula al indicar que no se tachó o se desconoció un documento. Señora juez, existen presupuestos fácticos legales para lo que es la tacha y el desconocimiento del documento. Existe una diferencia entre la falsedad ideológica y la falsedad material. Falsedad material es, supongamos que este es un documento y se suprime una palabrita o firma una persona que no es. Eso es falsedad ideológica. Falsedad material es que, siendo la persona la cual está calificada para expedir el documento, coloca algo distinto a lo que es la realidad. Por poner un ejemplo, que a usted le pidiera el Consejo de Judicatura un certificado de que usted es juez desde hace 20 años. Que en efecto la persona lo está pidiendo quién es, pero no es juez hace 20 años. Ya ahí sería una falsedad ideológica. Ante la falsedad ideológica no procede la tacha de falsedad, procede ante la falsedad material. Entonces, ¿qué pasa? Yo podía colocar la tacha de falsedad si digamos, hubiera sido un documento que por lo menos ellos dijeran que fue el sindicato aportó un listado y el sindicato no lo aportó, que estuvieran falsificando la firma. Es una cuestión totalmente distinta y pienso que el despacho debe tener claridad al respecto de eso. Ahora bien, 2 artículos posteriores viene lo que tiene que ver con el desconocimiento de documentos, que en su momento no leí el artículo, pero no había necesidad en su momento de hacerlo. Ahora sí voy a leer las 3 primeras líneas de lo que indica. El artículo 272 indica: en la oportunidad para formular tacha de falsedad, la parte a quien se atribuya un documento no firmado ni manuscrito por ella podrá desconocerlo. Esto no es derecho penal, pero vamos a un ingrediente de tipo. No se da tampoco, señora juez. Entonces, por eso, o sea, no podía haber ni siquiera de tacha de falsedad ni desconocimiento. Y fue un error procesal, digamos, y también conceptual por parte del despacho indicar eso. Repito, a quien se atribuya un documento no firmado ni manuscrito por ella podrá desconocerlo. Ese documento que aportaron no se atribuía que fuera firmado o manuscrito por la organización la cual represento, por lo cual no procedía tampoco el desconocimiento de documento. Entonces, eso debe quedar allí totalmente claro. También supongo, porque en todas las facultades de Derecho, digamos, aproximadamente con el tercer semestre, cuando vamos a procesar, nos habrá algo sobre la prueba diabólica. Y eso se indicó, usted puede escuchar y el tribunal puede escuchar la fijación de la litis y puede escuchar también cuando decretó la prueba de oficio, que yo hacía referencia en que digamos que sabíamos que la empresa estaba aplicando la convención colectiva a otros trabajadores. Teníamos algunos casos de trabajadores porque sabíamos el nombre concreto que está en el expediente, unos descargos aportados, pero que no podíamos tener certeza de cuál era el número total de trabajadores, porque igual se le había solicitado a la empresa y no los había dado. Es algo que está digamos, en la administración de la compañía. Es un listado del cual que si ellos no nos los entregan, nosotros no podemos inventárnoslo, porque aparte de eso, digamos, es la compañía la cual paga la nómina, la cual da los beneficios, etcétera. E inclusive se le dijo a usted, señora juez, en su momento para la prueba, de que se aportara también una nómina total, y se puede escuchar en el audio, porque doy las explicaciones, señora juez, es que acá está en discordia, es de que el sindicato no puede tener como tal una certeza de cuáles son los trabajadores beneficiarios de la convención, porque podría tenerlo respecto a aquellos en los cuales fue una diligencia de descargos, en los cuales supo que le dieron un auxilio de gafas, distinto a los 11 trabajadores, los cuales sí se pasó como tal el listado. Y aunque de pronto eso meramente queda claro, aunque pienso que pronto la manera de expresarlo por parte del despacho se puede prestar a confusión, permito indicar que la convención colectiva indica estos artículos. Indica en la cláusula tercera, dice: la empresa descontará de su salario a cada trabajador afiliado a SNTT o beneficiario de la convención el valor de las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias que la organización sindical establezca, y contraautor le entregará estas sumas a la organización sindical en los primeros 5 días del mes siguiente. Tiene un parágrafo, dice: contraautor igualmente enviará mensualmente a la organización sindical SNTT su directiva Tolima, que en su momento era Tolima, eso no nos demandaron, pero la relación, no se ganó por parte de Lugar Arza, la relación de los descuentos realizados conjuntamente con las sumas descontadas a los trabajadores. Ok. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos de que igualmente quedó aquí claro y manifestado que de los 11 trabajadores estaba dada. Esa relación de los 11 trabajadores estaba dada, lo confesó la representante legal, se puede escuchar por parte del tribunal eso. Aparte de eso también en el momento de la afiliación se notifican las personas.
como digo, es una prueba diabólica, digamos, decirles de cuando, digamos, con esa cantidad de trabajadores que tienen, si bien el sindicato pudo ir a ciertos descargos, es de los que podría dar fe. Está en el control administrativo de la empresa y por ende envió un listado, y ese listado es una prueba que tenía pleno valor y a partir de allí se podría salir. El despacho ni siquiera hizo un cotejo del número de trabajadores en ese listado que está allá digamos, con lo que indica la empresa que está cancelando. Ahora bien, no se está sorprendiendo a nadie porque lo que tiene que ver con el pago es algo intrínseco de estos procesos. Si a usted le colocan una demanda laboral en el cual indican de que no se pagaron de manera completa las prestaciones sociales, no tienen que indicarle puntualmente en la pretensión de que la empresa no acreditó el pago de las prestaciones sociales. Es una cuestión que es intrínseca al asunto como tal. Yo creo que fui bastante específico y didáctico incluso al momento de indicarlo. Entonces, por lo menos, digamos, inclusive, señora juez, hay ocasiones en que en un momento pasó en Popayán, y fue algo bastante absurdo por parte de ese momento del despacho, en que una juez absuelve indicando que no tenía el extremo inicial de la relación laboral, cuando hay reglas. Hay reglas, por ejemplo, para lo que es aproximado, y si se da un aproximado no era por un capricho, sino porque es la empresa la cual sabe en qué momento cuántas personas están, y está claro que se aplicaba a todos los trabajadores, confesión del representante legal. Está clarísimo allí, como digo. Entonces se probó, el acreedor, que soy yo como sindicato, probó que la obligación, ellos no demuestran como tal el pago. Entonces, en esa oportunidad, la jueza absuelve diciendo que no se indicó el extremo inicial de la relación laboral, pero hay reglas, por ejemplo, como desde el Tribunal Extinto del Trabajo, que indica, y incluso para pensiones lo utilizan mucho, si se conoce el mes, pero no se conoce el día, tendrá como el último día de ese mes. Si no se conoce el año, pero no se conoce, etcétera. Entonces, el despacho, digamos, ha debido verificar el listado y hacer los ejercicios pertinentes. Por eso yo decía con todo respeto, porque yo sé que si hubo un cambio de pronto en la sentencia, y tocó también, así como me tocó a mí, estudiar otras cositas y buscar para los soportes, y eso es muy válido y es un muy buen ejercicio de esto, verificar de pronto a más detalle ese listado. Entonces, eso, digamos, no puede sorprender como tal a la parte. Para ello yo me permito indicar, como dije en su momento, ok, y no había una consecuencia, digamos, el sindicato sí entregó los 11, los otros, como le digo, le quedaba diabólicamente imposible entregar una cuestión que era la empresa que estaba aplicando, quien paga la nómina, y tengamos en cuenta que si bien hay trabajadores que se benefician de la convención colectiva, lo que son los volantes de pago y todas esas cuestiones tienen reserva legal. Entonces, ¿qué pasa? Digamos de que no por un derecho de petición, pidiendo los contratos laborales o algo como se indica allí, se podría tener eso. Más aún cuando son personas que se benefician de la convención colectiva, pero en la práctica pueda que no sean afín con el sindicato, nada más para lo que es beneficiarse. Y no va a decir como que, Pedrito Pérez, pásame tu volante de pago para verificar ciertas condiciones acá. Es un absurdo, un ilógico. Tenemos entonces que la lista de las 11 personas ahí se pasaba como se indicó, pero aparte de eso, no había en la convención colectiva una consecuencia negativa. Y lo que no se indica en la convención colectiva por estipulación de las partes, no puede entrar un juzgador a llenar esos vacíos, y menos aún en contra de los derechos del trabajador. Sobre esto la sentencia T800 de 1999, la Corte Constitucional reitera, dice: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le dable hacerlo en contra del trabajador. Esto es seleccionando entre dos o más entendimientos posibles aquel ostensible que lo favorece o perjudica. Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie de mejor forma, de manera más amplia. El trabajador, por acuerdo a la Constitución, debe rechazar los sentidos para que el trabajo resulte desfavorables o odiosos. De igual manera, el principio de favorabilidad, perdón. Segundito, doctora. Me traslado acá a Valledupar.
para decir esto. Así se desprende lo asesorado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de tiempo atrás, radicado 377 del 2009. Dice, por último, nada exótico resulta que una convención colectiva de trabajo se disponga la aplicación de un mandato legal, así haya sido vigencia perfectamente jurídica y varía una disposición convencional así concebida. Esta ha sido la orientación de esta sala, vertida en sentencia 22 de noviembre de 2000. Dice, es sabido, radicación 14489, es sabido que el objeto de las convenciones colectivas es regular las condiciones de trabajo entre la empresa durante su vigencia, generalmente persiguiendo superar el mínimo los derechos instituidos para los trabajadores en la ley, por lo que mientras los susodichos convenios estén en vigor, un cambio legislativo no conduce por sí solo a que dejen de aplicarse tales acuerdos. Con el pretexto de la mutación legislativa también reguló el tema acordado en la respectiva estipulación convencional. Consecuente con lo anterior, pueden las partes modificar por sí mismos los términos de disposición convencional, cualquiera que sea la alteración, la condición de que no afecte los derechos mínimos de los trabajadores o el principio de favorabilidad. Incluso también les da al legislador regular expresamente las materias que modifican hacia el futuro prerrogativas convencionales. Pero, si después del aludido cambio legislativo las propias partes, mediante un nuevo acuerdo colectivo, insisten en acordar beneficios para legal invocado o remitiéndose en su precepto legal derogado, y si con ello infringen los principios de orden público, no puede decirse que ello conlleve conlleve automáticamente la desaparición del mundo jurídico del beneficio. Todo lo anterior es más relevante el caso presente, dado que con pleno acierto lo asentó el sentenciador, si precisamente la convención colectiva vigente para la época de los hechos suscritos en la vigencia de ley 50 del 90, las partes memoraron nuevamente el número quinto del artículo 8 del decreto 2351-65. Bueno, dirá el despacho, pero esto no tiene, digamos, lo que indican allí, no tiene mucho que cuente específico, pero ¿a qué se va? Se va a que lo que las partes no disponen la convención colectiva no se puede llegar a suponer, o los requisitos adicionales. Entonces tenemos allí que nos estableció una consecuencia negativa a no enviar un listado que en efecto sí se envía el de las 11 personas, pero el otro por la imposibilidad que estoy como tal indicando. Y reiterando que no es ajeno lo que tiene que ver con los pagos, con la cuestión, la empresa que no aporta volantes, no aporta constancia de que los pagos se realizaron. Yo no dije que no se hubieran recibido esos pagos, dije que no se recibieron de la forma como están indicados allí, lo cual es distinto y tiene que ver allí el tribunal. Y como digo, eso a falta del ejercicio que se hizo de confrontar el listado con lo que tiene que ver de lo anteriormente indicado. Ahora bien, sobre eso que indiqué, encontré que la Corte, digamos, de que nadie puede crear su propia prueba, es unos comprobantes de ellos mismos, como lo indiqué. Indiqué de que nadie puede que el artículo 1757 dice incumbe probar la jurisdicción de existencia que alega aquellas o esta, la carga de la prueba, artículo 167, para lo cual le pido al tribunal que haya mis alegaciones para no ponerme muy aburrido repitiendo esto. Sin embargo, esto sí voy a indicarlo acá. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Jesús Val de Ruten Ruiz, creo que es barranquillero, magistrado ponente, SC 0003, raya 2015, radicación 11001, rayita 3103, rayita 030, rayita 2009, rayita 00475 del 14 de enero del 2015 indicó. A esto al margen que la juez no comparte la posición, pero acá creo que va a quedar más claridad. Lo anterior permite señalar que para el caso el comprobante de egreso aportado pudo tener como soporte la solicitud de indemnización suscrita por representante legal de Molinos de Florhuila S.A., al igual que informe preparado por la empresa ajustadora Organización Noguera Camacho, y en virtud de cumplir con lo previsto en las reseñas normas, cabe predicar su idoneidad para efectuar en los libros la contabilidad de la aseguradora, el asiento de la operación contable, subrayo, a que el primero instrumento se refiere. Esto es la salida de dinero de la empresa, más no a fin de otorgar plena certeza de que se hizo efectivo el pago de la obligación de indemnización, con el alcance requerido para tener por surtido requisito establecido por la jurisprudencia de la sala en punto de la procedencia de la subrogación prevista por el artículo 1096 del Estatuto Mercantil, que se concreta en la existencia de un pago válido en virtud del convenio, lo cual supone, además de probar que se efectúa de conformidad con la estipulación de contrato de seguro, acreditar que el mismo se realiza a la persona legitimada para recibirlo. Esto es en principio al beneficiario del seguro, en cualquier caso, con ajuste a lo previsto en el artículo 1634 del Código Civil, que a letra reza, para lo que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo, subrayo, bajo cuyo nombre se entiende todo lo que hayan sucedido en el criterio a un título singular, o a la persona que la ley o el juez autoricen para recibir por él, o la persona diputada por el acreedor para el cobro. El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía. La referida prueba de la entrega, mucho ojo con esto,
la referida prueba de la entrega de lo debido a la persona facultada para recibirlo puede provenir bien del acreedor o bien de un tercero por intermedio del cual se hubiere cursado el pago. Puede ser ese tercero una entidad bancaria, ¿cierto? Entonces, al cual se hubiera cursado el pago. Transferencia bancaria o al cual le coste la convención extinta con plena libertad de medios. Aclaro, plena libertad de medios para aquello, conforme lo que indica anteriormente. En caso de que la entrega de dinero o en general de lo debido se efectuó a favor de sucesores a título singular de terceros autorizados o diputados para recibir depositarios de crédito, deberá aprobarse igualmente la legitimación de quien recibe. Y esto va íntimamente atado con que yo no podía tachar un documento que no está indicado que lo emite el sindicato, por lo cual yo reitero y de pronto usted revise los artículos 270, 272 con calmita para que verifique que en efecto es así, de pronto no vuelva a suceder. Ya, lo que tiene que ver con la tacha, ya. Y entonces ahí está esa cuestión. Entonces, para concluir, en sentido estricto de los abordajes que indiqué, en primer lugar, no se está cambiando el sentido de las pretensiones, porque es lo que va intrínseco acá en lo que tenía que revisar el despacho. Lo que tiene que ver con el listado se estaba otorgando, aun cuando la convención colectiva no indica una consecuencia de no otorgarlo, pero el listado de los que eran beneficiados de la convención, digo que se vaya a lo que son la fijación del litigio y a lo que tiene que ver también con el decreto de la prueba de oficio, porque yo hice las aclaraciones allá porque intuía que cuestiones como esta podían pasar. Y por eso ahí estaba mi preocupación, porque digamos, así como también hacía algunas preguntas que en su momento el despacho consideraba como extrañas, pero que eran por cuestiones de nivel probatorio o cuestión procesal, que después lo dejé claro en los alegatos, como por ejemplo, si una convención no llegaba a tener un sello, pero no era desconocida, digamos que tenía pleno valor probatorio. Ya, cuestión, eso está allí. Queda claro de que se aplica a todos los trabajadores. Pueden escuchar el interrogatorio del representante legal de la empresa. Y el documento que la empresa aporta, que la aporta, se veía, digamos, verificar el número de personas y eso, para por lo menos entonces ver como tal la diferencia. Y lo otro que tiene que ver respecto que no tiene asidero jurídico, que yo pudiera tachar, sería un exabrupto, de hecho, si hubiera tachado el documento, porque no tenía por dónde hacerlo. Ya, el documento es, inclusive, en los eventos que uno está legítimo para tachar, que no es acá, también la tacha no se le da trámite cuando no tendría, digamos, en sí ese documento una influencia en la decisión, que en el caso, digamos, por lo que indiqué y que cité la Corte Suprema de Justicia, eso no prueba el pago, prueba de pronto digamos, es hecho por la misma empresa, ya, y probaría eventualmente algún movimiento que ellos hicieron y lo deja constancia después si realmente lo efectuaron o si fue rechazado, etcétera, muchas cosas. Es decir, no tiene idoneidad la cuestión y no hay otro documento allí. O sea, señores magistrados, pueden verificar si existe alguno de los documentos conforme a la jurisprudencia civil que es plenamente aplicable acá, porque obviamente lo que son las obligaciones que vienen de carácter civil. Esa regulación está allí. Entonces, en ese orden de ideas, no pero las costas procesales, porque eso sería ya cuando en la liquidación, una vez, creo que fue ya en, no sé, que apelé costas y después me dijo un tribunal, no, ese es el momento que liquidan, no es acá, aunque en otras partes sí me había aceptado por ese lado. Bueno, entonces en ese orden de ideas, bueno, que me lo diga el tribunal, acá en este caso, no sé qué posición tenga el tribunal de Ibagué, y también interpongo en el evento de que se confirmara la decisión, apelación respecto a las costas procesales, porque al respecto tenemos que tener en cuenta, digamos, el CGP indica que las costas en el evento que sean causadas y tenemos que tener en cuenta toda la forma como se llevó, digamos, este procedimiento y que no hay como tal una temeridad de la demanda. En ese orden de ideas y de manera muy respetuosa, y gracias por la paciencia a la señora juez y también al doctor Rengifo, dejo plasmada el recurso de apelación para que el Tribunal de Ibagué decida en segunda instancia lo pertinente. Muchas gracias. Doctor Jorge, ¿podría por favor indicar el propósito del recurso? Listo, el propósito del recurso es como tal de que se revoque la sentencia de instancia y se proceda a acceder a las pretensiones, que si bien, digamos, pueda que incluso al confrontar el documento, pueda que el tribunal diga, bueno, son tantos trabajadores, son tantos, pero igualmente
verifique lo que se indica respecto a la cuestión que tiene que ver con el pago. Y ya lo demás, si son argumentaciones las cuales di, pero entonces digamos este propósito que se revoque la sentencia y se proceda ¿cómo es que es? A acceder a las protecciones. Listo. Sí, gracias. El juzgado profiere, perdóneme, doctor Jaime, ¿algún pronunciamiento frente a la sentencia? Está con su micrófono silenciado, doctor Jaime. No, señora, yo estoy conforme con su decisión. Y gracias, el juzgado profiere el siguiente auto. Se concede en el efecto suspensivo el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte demandante frente a la sentencia proferida por este juzgado, para lo cual se enviará el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, sala de decisión laboral. Notifíquese oralmente en estrados a las partes. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, la misma se declara surtida, indicando que el acta que la contiene en su resumen será suscrita por la juez y el secretario ad hoc que participó en el acto público. El acta será publicada en la página web de la rama judicial en el micrositio del juzgado cuarto laboral, y la grabación de la presente diligencia será compartida en el expediente digital una vez sea posible descargar el link correspondiente. Muchas gracias por su participación en la presente diligencia. Que tengan ustedes una buena tarde. Hasta luego. Gracias por su paciencia. Doctor Arturo, nos vemos. Un placer, señor. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego.